Son las 3, las 2 en Canarias. El Gobierno, los sindicatos y los empresarios van a firmar hoy lunes el acuerdo para prorrogar los ERTEs que alcanzaron la semana pasada. La norma que refleja el acuerdo la van a aprobar en el Consejo de Ministros del martes y establece que los ERTEs, los expedientes temporales de regulación de empleo por coronavirus, podrán aplicarse hasta el 30 de junio. Rafa Bernardo. La firma será en persona, en la Moncloa, a la 1, con el presidente del Gobierno, la ministra de Trabajo y los líderes de UGT, Comisiones, COE y CEPIME. Una escenificación solemne para un pacto, el de los ERTEs, al que se le ha puesto el nombre solemne también de Acuerdo Social en Defensa del Empleo, que será aprobado en el Consejo de Ministros de mañana y que desvincula la fórmula de los ERTEs por fuerza mayor, en los que hay más de 3 millones de trabajadores, del estado de alarma, para vincularlos como primer hito al 30 de junio. A partir de esa fecha, el Gobierno, tras consultar a un nuevo comité de seguimiento de la crisis formado por Trabajo, Seguridad Social y agentes sociales, decidirá si se prolonga esta fórmula en sectores, actividades o territorios en los que las restricciones sanitarias o la situación económica lo aconseje. Es la segunda firma de este tipo que reúne en esta legislatura patronal, sindicatos y Gobierno en la Moncloa, después de la del salario mínimo a finales de enero. Sobre la guerra en Siria, Amnistía Internacional acaba de publicar una investigación que concluye que el régimen de Bashar al-Assad y sus aliados, los rusos, han bombardeado de forma intencionada posiciones de civiles como escuelas y hospitales. El objetivo es, según los investigadores, aterrorizar a la población y forzarles a abandonar sus casas. Es lo que ha pasado en Idlib. Allí más de 1 millón de personas han tenido que huir. Informa desde Beirut, Oriol Andrés. La organización ha investigado 18 ataques ocurridos principalmente entre enero y febrero de este año en zonas opositoras en el noroeste de Siria. Los objetivos eran escuelas y hospitales que fueron bombardeados por fuerzas del régimen sirio y rusas. Aún más grave, nos explica Diana Seman, investigadora de Amnistía Internacional. Algunos de los edificios atacados estaban incluidos en una lista de recintos inviolables que la ONU había compartido previamente con Moscú. Unas acciones constitutivas de crímenes de guerra. En Polonia, el responsable de la Comisión Electoral del país ha dado al portavoz del Parlamento un plazo de 14 días para que fije una nueva fecha para las elecciones. Estaba previsto que se celebraran este domingo, pero al final las aplazaron, aunque sin fijar una fecha. Aún así, el gobierno ultraderechista insiste en celebrar las elecciones por correo, a pesar de las críticas de la Unión Europea y de la situación de desigualdad en la que deja al resto de partidos. Claudia Platero, buenas noches. Buenas noches. Finalmente, las elecciones no se celebraron en Polonia por la crisis del coronavirus, aunque nunca fueron canceladas oficialmente. Ahora el Parlamento tiene 2 semanas para fijar una nueva fecha. El líder del Partido Nacional Conservador, que gobierna desde 2015, quería celebrar las elecciones presidenciales en medio de la epidemia para que su candidato gobernase durante los próximos años. Un candidato que tenía unos índices de popularidad muy bajos antes de la pandemia, pero que ahora han subido, entre otros motivos porque el presidente aparece en la televisión pública constantemente y sus rivales no han podido hacer campaña electoral. Tanto la oposición como los votantes se negaron a participar en estas elecciones, así que un mes antes de celebrarse, el líder del gobierno cambió la ley electoral para que el presidente pudiera ser elegido solo por correo y no bajo la supervisión de la Comisión Electoral, que es independiente, sino que sería supervisado por un organismo como Correos controlado por el partido del gobierno. Al tener un encontronazo con su partido de coalición y ante la amenaza de perder la mayoría parlamentaria, no se celebraron las elecciones. Y en Estados Unidos, Claudia, al final el vicepresidente Mike Pence no va a pasar la cuarentena, a pesar de que su portavoz ha dado positivo en coronavirus. Este domingo Bloomberg publicaba que Pence estaba ya aislado, pero ahora un portavoz lo desmiente y dice que no, que Pence vuelve hoy mismo a trabajar. Dicen que ha dado negativo todos los días y que no va a someterse al aislamiento, a pesar de que ha estado en varias ocasiones durante los últimos días en contacto con su portavoz, Kate Miller. Miller dio positivo el viernes y desde entonces 3 miembros del equipo de trabajo para el coronavirus se han puesto en cuarentena porque es lo que recomiendan las autoridades sanitarias. Pues de momento es todo. La información sigue en nuestra web cadenaser.com y dentro de una hora aquí en la